estado hablando acerca de la necesidad del pacto de Dios. Y veíamos que en el primer párrafo del capítulo 7 de la Confesión Bautista de 1689, pues el primer párrafo nos introducía en términos generales a lo que llamábamos la necesidad del pacto o la necesidad de un pacto. ¿Por qué es necesario un pacto? Dos razones muy importantes según la confesión de fe. Debido a la altura, a la majestad de Dios y debido a la finitud del hombre. Muy bien, ¿qué recordamos de esto que enseñamos? Hoy les voy a pedir que ustedes me ayuden a participar, pues debido al hecho de que ando enfermo, entonces necesito que ustedes también participen, ¿verdad? Recuerden que la confesión de fe empieza diciéndonos que Dios es muy alto, muy grande. El primer párrafo dice: la distancia entre Dios y las criaturas es tan grande. Es la primera afirmación de la confesión de fe, que Dios está muy por encima. A esto le llamábamos trascendencia. Dios es un ser trascendente. Eso significa que está por encima de todo. Y por otro lado, la confesión decía, además de esto, que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca habrían logrado la recompensa de la vida. Obviamente, esto implicaría la finitud de la criatura. Mientras tanto, Dios es un ser tan glorioso y tan grande, el ser humano es tan pequeño y tan finito que Dios no le debe nada. ¿Qué recordamos de esto que aprendíamos? A ver, ustedes ayúdenme lo que recuerden de esto primero, de estos primeros 2 puntos del párrafo 1. ¿Qué recordamos? Lo que ustedes recuerden, no se preocupen, no es examen. Solamente es que, como ando enfermo de la gripa, pues entonces así me la voy a llevar, ¿verdad? Para que ustedes también me ayuden. Entonces, díganme, ¿qué recuerdan? De esta primera parte del párrafo. Dulce, ¿recuerdas algo? Que la distancia entre Dios y el hombre es demasiada, que si no fuera porque de él mismo voluntariamente quiso hacer un pacto para así de esa manera poder obtener vida eterna, no habría otra forma en que los hombres pudieran tener una relación con Dios, si no fuera porque Dios voluntariamente así lo decidió. Ok, aunque todavía no hemos tocado la condescendencia. Hoy vamos a hablar de eso. De la trascendencia y de la finitud del hombre. Solo hemos hablado de esas dos cosas. Dios es muy grande y el hombre muy pequeño. Solo de eso. Hoy vamos a hablar apenas qué hizo Dios. Recuerden que solo hemos hablado de dos cosas: de la trascendencia divina, de cómo Dios se presenta a Moisés diciéndole: yo soy el que soy, diles yo soy el que soy, me he enviado. Entonces esto hablaba de un Dios que pues definitivamente no requiere ni necesita nada, y que incluso cuando Dios oye las oraciones, decía el salmista, que Él se humilla para ver en la tierra y en los cielos. Es un acto humillante para Dios en el sentido de su grandeza. Él no está sujeto ni subordinado a la criatura, que es finita, sin duda alguna es muy finita. Hablando de las criaturas, Dulce Ivonne, ¿qué te acuerdas? Que estábamos imposibilitados para llegar a Dios y había necesidad de un mediador. ¿Por qué estamos imposibilitados? ¿En qué sentido podemos decir que el ser humano no puede tener comunión con Dios? ¿O en qué sentido Pablo afirmaba que está destituido de la gloria de Dios? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Ok, muy bien, primero hay una imposibilidad espiritual, ¿verdad? Ok, pero además de esto hay una imposibilidad moral. El hombre no puede hacer el bien. El hombre puede intentar hacer el bien y puede tomar las cosas más santas y puras que Dios puso en sus manos, como la ley de Dios. ¿Y qué pasaría, Obed, si intentara ejecutar la ley de Dios, el ser humano? No podría, Fracasaría. ¿Por qué? porque esa es la consecuencia de haber violado el pacto. Ya no pueden cumplir el propósito con el que estaban hechos. Es decir, ¿el problema dónde está? ¿Está en la ley? No, ¿Por qué? porque la ley es justa y santa
Ajá. El problema es que el hombre no puede cumplirla, ¿Por qué? porque es pecador y transgrede. Hay una corrupción moral y espiritual, ¿verdad?, que lo incapacita para poder cumplir. Así que puede ganarse algo de parte de Dios el hombre. La respuesta de la confesión es no. O sea, él no podría, nunca podría ganarse nada de Dios. Nunca podría ser recompensado o buscar la recompensa de parte de Dios. ¿A dónde nos lleva esto, hermana? El pensar, el saber que Dios es tan grande, nosotros tan pequeños, y que además somos no solo pequeños, sino malos, o desobedientes y rebeldes, y que nunca nos podríamos ganar el favor de Dios. En términos prácticos, ¿a dónde nos debe de llevar esto? Saber que Dios es tan alto, nosotros tan pequeños, y que además de ser pequeños, no por eso somos mejores, sino que además en nuestra pequeñez y finitud somos malos, somos desobedientes, somos rebeldes. Aún así, intentamos muchas veces seducir a Dios, tentar a Dios, intentamos que Dios se sujete a nuestros deseos. ¿A dónde nos debería llevar esa idea de que Dios es grande y nosotros pequeños? A la obediencia. Ajá, por ejemplo. Pues en este caso a la obediencia, a dar gracias, a estar agradecidos. Ajá. Porque, como usted mismo lo ha dicho, o sea, nosotros no nos merecíamos Ajá. que Él se sacrificara, se humillara a escucharnos, Sí, sí. a hacer ese pacto con nosotros. Más que nada yo creo que es ser agradecido por Ok. su misericordia, por su... Nos debería llevar a la gratitud, diríamos. Creo que la humildad también debería ser un punto, ¿verdad?, donde nos debe de llevar esto, para recordar que no podemos negociar con Dios, hermanos. El hombre no está en condiciones de negociar. ¿Han visto la guerra ahorita últimamente, como está en Medio Oriente? Están buscando negociaciones diplomáticas para detener la guerra entre Israel e Irán. Bueno, estamos hablando de algo entre iguales. Una nación contra otra nación, sus demandas, las demandas de ellos, y entonces ahí sí se puede negociar. De hecho, se debe de buscar una negociación antes de que esto... exacto, por el bien de la población, tanto de una nación como de otra. Pero nosotros no estamos en condiciones de negociar nada con Dios. No, pues no podemos darle nada. De ninguna manera. Él es autosuficiente, Él no depende de nada para subsistir. El apóstol Pablo decía como si necesitase algo, ¿verdad? No habita en templos hechos de mano como si ni es honrado como si necesitara algo. Dios no necesita nada de nosotros, de ningún ser humano. Entonces, esto nos debe de llevar a ser humildes, a reconocer que efectivamente lo que somos, lo que tenemos, no es porque nosotros lo merezcamos de Dios de ninguna forma. Ahora, lo que sí destaca la confesión de fe es que debido a esta condición, por un lado la grandeza divina y por otro lado la finitud del hombre, y debido a esa incapacidad del hombre de poder entrar en relación con Dios, en una relación personal, ahorita en el evangelicalismo se utiliza mucho esa palabra, ¿no? Es que el evangelio no es religión. ¿O cómo dice la gente? No te estoy hablando de una religión, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadosos a la hora de definir los términos. Realmente el evangelio es la religión, porque el término religión es bíblico. Santiago utiliza ese término cuando dice la religión pura y sin mácula es esta. Visitar a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos en sus necesidades. Esa es la religión pura y sin mácula. El cristianismo es la religión. No es una religión, es la religión verdadera. Ahora, el término significa religar, o sea, reunir. ¿Sí me explico? Ahora, cuando hablamos nosotros de la fe cristiana, estamos hablando de un vínculo. ¿Qué es lo que nos muestra la fe cristiana, el Evangelio de Cristo? La forma en la que el hombre puede unirse nuevamente a Dios.
¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo podría ser posible que el hombre, siendo tan pequeño y tan desobediente y rebelde, pueda nuevamente reunirse, relacionarse con un Dios tan santo, justo y perfecto? Bueno, en términos naturales esto es imposible. El hombre no puede hacerlo. Dios tampoco puede recibir nada del hombre porque todo lo que el hombre hace es malo y está manchado por pecado. Entonces, ¿qué se necesita? La confesión de fe dice: estas nunca habrían podido lograr la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. ¿Puedes poner hasta esa diapositiva donde habla de la condescendencia divina? ¿Qué se requirió debido al hecho de que naturalmente Dios no podría relacionarse con el hombre, ni el hombre podría haber alcanzado nada de Dios? Pero nosotros afirmamos que el Evangelio es la forma, o entendemos que el Evangelio nos muestra la forma a través de la cual podemos volver a relacionarnos con Dios, ¿sí? Esa es la verdadera religión. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio, el que nos indica cómo podemos volvernos a relacionar con Dios. Y esto solo es posible por un hecho, un acto divino. La confesión dice: por una condescendencia voluntaria de parte de Dios. ¿Ok? ¿Nos puedes ayudar, Dulcita, por favor? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Okay. Muy bien, respecto a la condescendencia de Dios, lo primero que podemos observar en la Biblia, entre otras cosas, es que Dios promete algo. En Génesis 3:15, tras la caída, inmediatamente tras el hombre rebelarse ante Dios, Dios en ese mismo contexto de la caída hace algo. ¿Qué es lo que hace? Promete que el hombre va a poderse relacionar nuevamente con Dios. Promete una forma a través de la cual el hombre nuevamente puede restablecer su relación con Dios. Y en Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, miren, el hombre se rebela contra Dios y cae, se alza contra su Señor. Esto es algo muy grave, demasiado grave, porque lo que el hombre hizo no fue bueno. Fue tomar todo lo bueno que Dios le dio, tirarlo al suelo y pisotearlo. Fue muy malo. El hombre alzó su puño contra Dios. El hombre se alzó contra su Creador. Y tras la caída, Dios no tenía ninguna obligación de salvar a la humanidad. Ya Adán sabía qué consecuencias sobrevendrían sobre él y sobre los suyos. Dios ya se lo había dicho. ¿Qué le dijo Dios en Génesis 2:17? El día que de él comiereis, ciertamente que Adán ya sabía qué consecuencias vendrían hacia él y hacia los suyos. Dios no engañó a Adán. Adán no actuó ingenuamente. O sea, lo que hizo Adán, que muchas veces se ve como un acto ingenuo, de decir: pobrecito Adán, su mujer lo engañó, no es así. O a veces como una víctima de Satanás, ¿no? No sé si ustedes han visto que esta es una forma muy caricaturesca de mirar a Adán, como que si hubiera sido víctima de la serpiente, y la serpiente tan mala y tan astuta que engañó a un pobre ingenuo. Eso no es verdad. Adán era completamente racional, completamente lógico, completamente capaz de distinguir entre el bien y el mal, no como nosotros todavía. ¿Vale? Le echan la culpa a la mujer. Exacto, o sea, Adán no fue ni víctima de Satanás, ni víctima tampoco de los deseos de su esposa, de ninguna forma. Adán era un hombre ciertamente y completamente capaz de poder distinguir el bien y el mal, insisto, incluso en una condición mejor que la nuestra. ¿Por qué mejor que la nuestra? Porque el corazón del hombre ahora es
tendenciado solamente al mal para los seres humanos, y aún ya cuando somos creyentes y Dios ha regenerado nuestra vida y nos ha dado un nuevo corazón, una nueva mente, pues obviamente para nosotros ya es posible discernir el bien del mal, pero no con las mismas libertades que tuvo Adán al principio, en un mundo perfecto en donde no había mal. Adán definitivamente tenía la capacidad de distinguir la verdad del error. Él lo sabía. Y sin embargo, nosotros leemos en el relato de Génesis 3 que Adán, aún plenamente consciente de esta condición y de este compromiso que tenía con Dios a través del pacto, todas las consecuencias que vendrían, leemos que Adán se alza contra su Señor. Adán come del fruto, desobedece a Dios y finalmente entiende que lo que hizo fue malo. ¿Cómo lo sabemos? Porque tan pronto como él hizo esto, ¿qué sintió? ¿Ustedes recuerdan lo que sintió Adán? ¿Mande? Miedo. ¿Por qué, hermano? Miedo porque él llegó un momento en que entendió que estaba mal lo que había hecho. Ajá. Y sabía que iba a ser, que Dios lo iba a de alguna manera castigar. disciplinar. A castigar. Dios le dijo, ¿dónde estás? En el huerto. Y Adán se escondió tras los árboles y le dijo, tuve miedo y me escondí. Sí, entonces, hermanos, hay una plena conciencia en Adán en ese momento. Y tras esa situación, de verdad, piénsenlo por un instante, ese Dios glorioso y majestuoso del que estamos hablando, pregúntense, ¿estaba obligado a salvar a la humanidad tras la caída? ¿Estaba obligado Dios a mostrar gracia? La respuesta es no. ¿Qué hubiera sido justo en ese momento? ¿El castigo hubiera sido un acto injusto? ¿Que el hombre muriera y pero hubiera sido injusto de parte de Dios el castigar a la humanidad? No. La condenación y todas las consecuencias que trae la condenación, pues no hubieran sido nada injustas. De hecho, Dios hubiera actuado justamente, sin ningún inconveniente, si hubiera castigado a Adán y a toda su progenie, a toda su descendencia. Pero lo que observamos es que Dios, en lugar de castigar y de ese día mismo hacer que cayera toda la maldición del pecado, Dios promete que un día esa raza que procede de Adán y de Eva va a triunfar por uno que vendría entre ellos. O sea, lo que podemos observar es que por eso es que ese es un acto de condescendencia, hermanos. O sea, condescendencia es que Dios es tan alto y Él tiene que bajar, tiene que descender al hombre y tiene que entablar con el hombre, debido a sus limitaciones, promesas de pacto, ¿sí? Entre esas promesas Génesis 3.15, ¿verdad? Y lo que observamos allí en Génesis 3.15 es la gracia de Dios al revelar el pacto. ¿Qué fue lo primero que Dios le reveló del pacto a Adán? Génesis 3.15. ¿Qué fue lo primero que Dios le reveló del pacto a este hombre y a esta mujer? Y pondré entre ti la simiente. ¿Sí? Léanlo. Pondré enemistad entre ti y la simiente y entre tu simiente y la simiente suya, esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. ¿Qué fue lo primero que le reveló Dios? En lugar de castigarlo, en lugar de hacer que toda su ira justa y santa cayera sobre Adán, ¿qué fue lo que hizo Dios? Le promete una solución. Le revela el pacto. Lo primero que le revela del pacto es ¿qué? ¿Qué es lo que le revela del pacto? La simiente. Que habría una simiente, que habría una semilla. Le promete una semilla de entre ellos que vendría y aplastaría la cabeza de Satanás. Ahora, a través de la historia, de toda la historia redentora de la salvación, Dios fue revelando este pacto y fue dando detalles de manera progresiva, ¿eh? No piensen que Dios le iba a dar a Adán toda la información que nosotros vemos en el Evangelio, por ejemplo.
Simplemente les dijo que habría una semilla que vendría entre la mujer y que esta semilla traería finalmente la victoria sobre la serpiente. A lo largo de los siglos, Dios fue revelando de manera progresiva, y por supuesto que pudo hacerlo Dios desde el momento en el que Dios le dio por primera vez al hombre esta promesa, hasta a lo largo de los siguientes pactos, fue revelando Dios cada vez más detalles. Miren, por ejemplo, si ustedes van a sus Biblias, van a encontrar Génesis 3:15, en donde vemos el primer detalle de Dios. Pondré enemistad entre entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta es la primera revelación de ese pacto. Posteriormente, ¿qué es lo que hace Dios ya en los días de Abraham? Noten Génesis 17:7. Ayúdanos, Dulce, por favor. Dice, y estableceré un pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Que iba a establecer un pacto entre él, entre Dios y Abraham, y la descendencia de Abraham, Ajá, y que ese pacto iba a ser perpetuo. ok. ¿Y en qué consistía este pacto? En que él sería su Dios, ¿sí? Y el Dios de su descendencia, ¿verdad? Entonces, en Génesis 17:7 observamos a Dios nuevamente interactuando con el hombre, una vez más dando más detalles. ¿Qué detalles añadió Dios aquí en este pacto? Y bueno, en este versículo. Lo que Dios le dijo a Adán y a Eva, Génesis 3:15 no decía pacto. ¿Qué añade aquí Dios? ¿Qué esa promesa que era? Pues que era Un pacto. O sea, revela la naturaleza de su promesa. ¿Sí me explico? Es decir, Dios no le dice a Adán y a Eva, este es un pacto, al menos no de forma tácita. ¿Sí? Posteriormente, cuando Dios vuelve a repetir esta promesa en los días de Abraham, añade más detalles. Entre esos detalles, ¿cuáles fueron? La naturaleza de las palabras o las promesas. ¿Qué eran o que se trataba de qué? de un pacto. De un pacto. ¿Qué más? Y que ese pacto no nada más iba a ser con Abraham, sino con él y con toda su descendencia. Era un pacto que incluiría ¿a cuántos? A muchos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más dice? Que iba a ser perpetuo para que él fuera el Dios de Abraham y el Que iba a ser perpetuo. O sea, la característica de este pacto es que era perpetuo. ¿Qué significa eso? pues que para siempre. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más añadió Dios? Que él sería su Dios Ajá. de Abraham y también de los que estuvieran en este pacto. O sea que la diferencia que hay entre la primera manifestación de este pacto en Génesis 3:15 y luego en Génesis 17, versículo 7, es que ya hay mucha más información que Dios da al hombre, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios no dice todas las cosas, al menos no en el Antiguo Testamento le dice todo al hombre respecto a la naturaleza de lo que está diciendo. Simplemente empieza a revelar cosas progresivamente y también de forma progresiva. Esta revelación comienza a ser mayor aún a lo largo de los tiempos. Ahora, los hombres se tuvieron que conformar con estas promesas. No es que fueran incompletas, porque hay deficiencia en Génesis 3:15 con relación a Génesis 17:1, 17:7, ¿hay deficiencia? No hay deficiencia, es la misma promesa. La promesa que Dios le da a Adán y a Eva es la misma promesa que le está dando a Abraham. ¿Cuál es la diferencia? Los detalles. Simplemente Abraham le dice más detalles de lo que vendrá. ¿Me explico? Ahora bien, ¿cómo es que los seres humanos podían alcanzar la gracia de Dios en aquellos años si aún la promesa no estaba dada por completo o todos los detalles al menos? La promesa sí ya había sido dada, pero todos los detalles al menos no se habían mostrado. ¿Cómo es que la humanidad pudo salvarse en los días de Adán o posteriores a Adán, aún antes de Abraham?
Si Dios dio una promesa en Génesis 3:15 al principio, solo a Adán y Eva, y posteriormente hasta Génesis 17, observamos que Dios vuelve a repetir esta promesa, aunque con muchos más detalles ahora. ¿Qué requería la humanidad? ¿Se salvó de manera diferente? Déjenme decirles esto a la luz de algo que por ahí mi hermana me preguntaba hace unos días. El dispensacionalismo es la doctrina o la teología, el sistema teológico que enseña que el hombre se salvó de distintas formas a lo largo de los tiempos. En cierta etapa de la humanidad se salvó de una forma, posteriormente de otra forma, posteriormente después de otra forma, se salvaron. Ya en los días de Cristo, hasta nuestros días, solo pueden salvarse por Cristo, pero aparte de Cristo, hubo otras formas a través de las cuales la humanidad pudo salvarse. Hubo otras dispensaciones o etapas de tiempo en las que el hombre se salvó de diferente forma. Por ejemplo, el dispensacionalismo dice que en los días de Adán, la gente ¿cómo se salvó, Obed? Por la ley de la conciencia. Por la ley de la conciencia. La gente se salvaba obedeciendo esa ley de conciencia. En los días de Moisés, Dulce Ivonne, ¿cómo se salvó la gente? Por la ley moral, Por medio de la ley, no solo moral, los mandamientos. por los mandamientos, por la ley mosaica, las leyes ceremoniales, sacrificiales, todo lo que implicaba esas leyes sanitarias. Y luego así fueron añadiendo, y entonces la gente habla de que la gente se ha salvado de distintas formas. Incluso hay quienes dicen que se salvaron solo los que eran parte del pueblo de Israel, o sea, del Estado de Israel. Entonces, quienes se sometían a la monarquía del Estado de Israel encontraban salvación, etcétera, etcétera. Hay formas en las que la gente se fue salvando, según el dispensacionalismo, fuera de Cristo. Nosotros no creemos eso, la teología reformada no cree tal cosa. Nosotros como cristianos creemos que la salvación siempre, de principio a fin, ha sido para toda la humanidad, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad desde los días de Adán, a través de la fe en la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de aquel que vendría a aplastar la cabeza de Satanás, es decir, la promesa que hablaba de Jesucristo, ¿sí? Y la fe en esa promesa, obviamente, fue la que trajo salvación y vida a todas las generaciones. Es verdad que en los días de Adán, por poner un ejemplo, entre Adán y Abraham hay personajes importantes de la Biblia. Si ustedes leen el Génesis, van a encontrar a Adán y luego Abraham ya va apareciendo en los capítulos 10 y tantos, pero en ese periodo de tiempo pasaron muchos años y hubo muchos personajes importantes. ¿Pueden mencionar dos personajes importantes? Enoch y Noé. Ok, ¿qué pasa con ellos? Fueron salvos. ¿Dónde? Fueron salvos ¿Por qué? porque hicieron lo bueno, hicieron lo justo, caminaron con Dios. O sea, que fueron salvos por sus obras. No, sino que hicieron lo bueno, ya que confiaban en la misma promesa que había sido dada en Génesis 3:15. Ajá. ¿Qué fue lo que los salvó? A ver, acuérdense, no estemos elucubrando. No quiero confundirlos, pero quiero que sean muy claros. ¿Cómo se salvaron estos hombres, Enoc y Noé? ¿Caminaron con Dios? Sí, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó, dice la Escritura. ¿Cómo era Noé? ¿Te acuerdas tú, Simón? Justo. Varón, justo, recto. ¿Qué más? Otro personaje que en aquel tiempo pudo estar bien, pudo ser Job, cuyas características eran excepcionales, ¿sí? Job no era judío, evidentemente, ni nada por el estilo, eran simplemente personas que entendían en un tiempo en donde la ley de Moisés ni siquiera se había dado y que sin embargo entendieron que tenían que hacer lo recto ante Dios, pero por causa de algo. ¿Qué fue lo que unió a Enoc, a Job, incluso a Abraham, aún antes de, porque Abraham tampoco era judío, por cierto, antes de su llamamiento? ¿Qué fue lo que los unió?
Sí, ellos obedecían, pero no había una ley, de hecho, escrita. Fueron salvos, la Biblia dice que fueron salvos, que no, caminó con Dios, Dios se lo llevó, que Noé fue salvo. ¿Por qué fueron salvos? Según la Escritura. ¿Por qué? ¿En quién? En- Nacimiento. ¿Mandé? El nacimiento. ¿Pero dónde dice eso? ¿Por qué? Por fe. Sí. Por fe. ¿En dónde? En Hebreos. Capítulo 13. 11. Vayan a Hebreos, por favor, capítulo 11. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de estos individuos en su carta a los hebreos, incluso dice que Abel, por causa de esa fe, ofreció a Dios mayor sacrificio que el de Caín. ¿Cuál es la diferencia entre las ofrendas de Abel y de Caín? Mucha gente dice que es porque uno venía de la tierra y otro era de los animales. Esto es difícil de comprobar. Obviamente no es más que una especulación. Lo que la Biblia sí dice es que el sacrificio de Abel fue mejor que el de Caín. ¿Por qué? Porque dio lo primero, lo mejor. Caín también dio lo mejor de la tierra. Caín no dio una ofrenda diferente a la de Abel. La ofrenda de Caín no fue peor. De hecho, él dio lo mejor de la tierra. Dio de sus primeros frutos. Según el Nuevo Testamento, versículo 3, capítulo 11 de Hebreos, versículo 4, perdón, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes, y difunto aún habla por ella, aún muerto. ¿Cuál es la razón por la que la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín, según la Biblia? Fíjense lo que dice el verso 4. Por la fe. Fue la fe. O sea, lo que Caín ofreció no fue peor a lo que ofreció Abel, ¿eh? Ambos dieron lo mejor de lo que tenían. Pero la diferencia es que Abel dio esas cosas por la fe en el Señor. ¿Cuál fe? La fue puesta en Cristo. ¿Pero cuál Cristo? La promesa que se dio en Génesis 3:15. Déjenme la pongo. En esa promesa. Él puso su fe en esa promesa de que ese Dios santo, justo y perfecto, que tiene el derecho de destruir a la humanidad, porque eso es justo, se ha compadecido, ha condescendido y ha prometido que un día vendrá uno de entre ellos que salvaría a la humanidad. Y la fe puesta en esa promesa, que estaba dada en Génesis 3:15, hizo que la ofrenda de Abel fuera mejor que la de Caín. No fue que Caín ofreció peores cosas, no es cierto, eso no dice la Biblia, hermanos. Eso es lo que la gente piensa, es una especulación teológica de las personas, son deducciones. Lo que hizo diferente la ofrenda de Abel a la de Caín fue que Abel ofreció esas cosas por la fe en Cristo Jesús. Obviamente era una promesa simplemente con muchos detalles faltantes, o sea, es como un rompecabezas, ¿sí me explico? Era la primera pieza puesta del rompecabezas, pero fue suficiente esa pieza que fue puesta del rompecabezas para producir fe en Abel y en las personas. Y justamente por esa fe puesta en esa promesa, la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín. Pero no solo esto, miren, versículo 5, ¿qué dice? ¿Lo pueden leer alguien? Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ok, ¿por qué Dios se llevó a Enoc para no ver la muerte? Lo salvó. Por su fe. ¿En quién? ¿En él? No. ¿En quién?
en la simiente prometida. Eso fue lo que hizo diferente a Enoch de todos los demás. La fe puesta en la simiente prometida. Versículo 7. Hermana, ¿puede leerlo? Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Por qué fue salvo Noé? Su fe. ¿En quién? En la promesa que Dios dio. ¿Sí? En esa promesa que Dios dio. O sea, por la fe puesta en la misma promesa que es Jesucristo. La gente, ¿cómo ha sido salva a lo largo de la humanidad? Por la fe en Cristo. Obviamente, había muchos detalles pendientes. En Génesis 3:15 solamente se dice que vendrá una simiente. En Génesis 17:7, ¿qué se añade? Ya lo decía Dulce. Se añade que es un pacto, se añade que es un pacto perpetuo, se añade que es un pacto entre la descendencia después de Abraham y que esa promesa implica que Dios sería el Dios de ellos, de él y de sus descendientes, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, a lo largo del tiempo, esa promesa fue cobrando cada vez más forma, cada vez más forma. A lo largo del tiempo, la promesa de ese pacto que Dios hizo con Adán al principio, donde por primera vez, déjenme ser muy claro y preciso, la primera manifestación del pacto eterno que Dios le reveló, para ser más correctos, que Dios le reveló a Adán tras su caída, ese pacto revelado que incluía una simiente y que después a Abraham le dice que será un pacto y que será no cualquier pacto, sino un pacto perpetuo y que será establecido entre él y todas sus generaciones venideras, o sea, será un pacto entre muchos, ya empezaba a cobrar mucha más fuerza. ¿Sí me explico? De hecho, en los mismísimos días de la ley de Moisés, el mismísimo Moisés, ¿cómo creen que fue salvo? En los mismos días de Moisés, ¿cómo creen que fue salvo Moisés? Según Hebreos capítulo 11, dice, versículo 23 en adelante, por la fe Moisés nacido fue escondido por sus padres, etc. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, etcétera, etcétera. Por la fe dejó Egipto, por fe celebró la Pascua, por fe pasaron el mar rojo, el mar Bermejo, por la fe cayeron los muros de Jericó en los días de Josué. ¿Qué es lo que une a todos estos héroes? La fe. ¿En quién? En esa promesa, en ese pacto. ¿Sí me explico? En ese pacto que daba la forma de que vendría uno que vencería a la serpiente, ¿verdad? En esa simiente prometida. Ahora, fíjense que ya para los días de los profetas, por ejemplo, en los días de Jeremías, ya han pasado cientos de años desde los días de Abraham y de Noé, de Adán. Para aquel entonces todavía Dios vuelve a ratificar el pacto y miren lo que dice. No viene. ¿No lo pusiste ese, verdad? Jeremías 31. Bueno, vayan por favor a sus Biblias. Eso era muy importante que lo pusieras. Jeremías 31. Versículo 31 al 34. Jeremías 31, versículo 31 al 34.
¿Nos puedes ayudar, Dulce, por favor? Dice del 32 al 34. Del 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok, a ver, según estos versículos donde Dios ahora vuelve a ratificar el pacto ya en los días de Jeremías, ¿qué detalles añade más ahora? Que era un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. O sea, era con el Israel de Dios. ¿Qué más? Que no va a ser igual como el pacto que hizo con sus padres, porque como ellos no respetaron, ese pacto quedó invalidado no por causa de Dios, sino por causa de la desobediencia de ellos. Pero en el Pero versículo que 33... el pacto lo va a hacer con la casa de Israel después de esos días, y pondrá la ley, la va a poner en la mente y en el corazón, para que ellos sean nuestro Dios y sean su pueblo. Ajá. Para que ya no haya necesidad que nadie nos enseñe. Ok. Porque todos lo iban a conocer, desde el más pequeño hasta el más grande, y él iba a ordenar la maldad y el pecado de ellos, y no se iba a acordar más de su pecado. O sea que ese pacto tendría conocimiento, tendría además perdón, entre muchas otras cosas más, ¿verdad? Tendría conciencia también nuevamente. Ok, ese es el pacto. O sea, a lo que voy es que como podemos observar en las escrituras, a medida que Dios ratifica ese pacto, añade muchos más detalles. Y en lo primero que podemos observar es que en esa condescendencia de Dios voluntaria de la que se refiere la confesión de fe, vemos a Dios que con su gracia soberana revela el pacto. Primero vemos la gracia y la condescendencia de Dios. ¿En qué forma? Al revelar su pacto. Insisto, Dios no tiene necesidad ni tenía necesidad de eso. Dios quiso revelar soberanamente su pacto a la humanidad. Se lo reveló a Adán, se lo reveló a Abraham y se lo reveló también a muchos en los días de Jeremías, entre otros, ¿verdad? Y entre los detalles interesantes que la Biblia menciona acerca de este pacto, pues es que implicaba o apuntaba todo a que Cristo sería el mediador de ese pacto, del pacto de gracia. Fíjense que la Escritura dice, si ustedes van a la Biblia, entonces, a ver, quiero que vayamos entendiendo bien las cosas. ¿En qué forma se muestra la condescendencia de Dios? Primero, al revelar el pacto, ¿sí? La confesión de fe dice así, capítulo 7, párrafo 1. Dice, no habría podido lograr la recompensa de vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. O sea, Dios expresó, ahí vemos su condescendencia, Dios expresa, Dios revela que Él hace un pacto con el hombre. Como decía Nehemías Cox, no es el hombre el que hace un pacto con Dios, es Dios el que hace un pacto con el hombre. Y en ese pacto que Dios revela, pues empieza a dar detalles, primero detalles pequeños de que una simiente, después que sería un pacto eterno y después
ya en los días de Jeremías, que él pondría la ley en el corazón de ellos, y etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, va añadiendo más detalles Dios en ese pacto, ¿sí? La gente, insisto, fue salva por la fe en ese pacto y en el mediador de ese pacto. Lo segundo que Dios va a dar a conocer, y esto lo hace Dios en esa condescendencia, es que Cristo es el mediador de ese pacto, ¿sí? Uno de los detalles más importantes que Dios da a conocer es que Cristo es el mediador de ese pacto, o como le dijo a la mujer, la simiente prometida, ¿verdad? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos. Hermana, ¿nos ayuda, por favor? Un par de veces, si nos puede ayudar. ¿Sí? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ok, según el apóstol Pablo, ¿cómo le llama a Cristo? ¿Mediador de qué? De un nuevo pacto, ¿verdad? ¿Por qué es nuevo? Porque pues obviamente no es como el pacto viejo, ¿verdad? De obras. Es un pacto de gracia, en donde Él sería el mediador. Y por supuesto, ¿qué tenía que intervenir en ese pacto? La muerte. ¿Cuál muerte? La muerte de ese mediador, o sea, la muerte de Jesucristo. Y al intervenir la muerte de Jesucristo, ¿qué vendría a pasar? ¿Para qué era necesario que muriera el Cristo? Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Recuerden que la ley, ¿qué hacía? Condenaba. La ley nos hacía transgresores. ¿Sí me explico? La ley nos condenaba. Bueno, ¿cómo éramos o cómo podemos ser perdonados según ese pacto de toda esa condena de la ley? Por la muerte de aquel mediador, y esa muerte será suficiente para redimir las transgresiones o las rebeldías y toda la condena que bajo el primer pacto los que eran suyos habían recibido, ¿verdad? Y que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, en ese pacto donde Cristo es el mediador, su muerte es efectiva tanto para perdonar los pecados como para prometer herencia eterna. ¿Estamos entendiendo lo que significa? Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Entonces, eso es maravilloso, porque estamos delante de lo que ya en el Nuevo Testamento, ya para los días del Nuevo Testamento, podemos observar ya de manera muy nítida, no como en los días de Adán, no como en los días de Abraham, no como en los días ni siquiera de Jeremías, aunque ya en los días de Jeremías eran mucho más abundante la forma del pacto. Pero en el Nuevo Testamento podemos observar que en este pacto, el mediador de ese pacto es Jesucristo. Sí, eso es bien lindo, ¿verdad? Porque vemos cómo ya ese nuevo pacto ya cobró forma para los días del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya tiene forma, ya Dios ha revelado muchos más detalles, ya nos ha dicho que en ese pacto se necesita un mediador y que ese mediador tiene que morir. Se necesita la muerte, que intervenga la muerte, y se necesita la muerte para que esa muerte traiga remisión de pecado, o sea, perdón de pecado, y además que esa misma muerte sea el pago para la herencia eterna, ¿verdad? La herencia eterna. Buenos días, hermana. Entonces, esto a mí particularmente me llama mucho la atención. Hebreos capítulo 7, miren qué más dice el texto. Hermana, ¿nos puede ayudar, por favor? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ok, según ese pacto, ese nuevo pacto, del cual Cristo es mediador, ahora fíjense que Pablo le da una forma diferente a las palabras y nos muestra
que ese mediador también puede ser conocido como un sumo o el sumo sacerdote. Recuerden que entre los judíos había el sacerdocio de los judíos, que significaba que los sacerdotes, su función principal era interceder por el pueblo. Los sacerdotes intercedían por el pueblo, la gente del pueblo llevaba sus animalitos, sus ofrendas, y ellos las sacrificaban por ellos, ¿sí? A nombre del pueblo, hacia Dios, las sacrificaban a Dios para que el pueblo así pudiera recibir el perdón de pecados, ¿verdad? ¿Había uno en cada tribu, pastor? No, solo eran levitas, recuerden. Solo el pueblo, la tribu de Leví se dedicó al sacerdocio para ser la mediadora de todas las otras tribus, ¿verdad? Y las tribus de Leví, pues su función era esa, era la función sacerdotal. A ellos no les daban propiedad, no tuvieron ellos tierra como sí lo tuvieron las otras tribus. Por eso es que el compromiso de las otras tribus era apartar dinero, apartar sus bienes para poder ofrecerlo, y que de esa manera la manutención de sus sacerdotes pudiera mantenerse, ¿sí? Entonces la función sacerdotal era esa, y de entre ellos había uno que era un sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía la función de que una vez al año entraba a la parte más interior del templo o del tabernáculo, en donde estaba el arca de Dios, era el famoso lugar santísimo, y en esa arca él ofrecía sacrificios a Dios. Alguien decía, recuerdo un comentario en alguna ocasión en el seminario, que ellos eran verdaderos carniceros. O sea, literalmente salían bañados en sangre. O sea, no era, o sea, era un trabajo que implicaba mancharse con la sangre. Los animales eran degollados y salpicaban y manchaban sus ropas y salían, el sumo sacerdote salía manchado de sangre. Esta era un ejercicio constante que tenían que hacer ellos, pues de esta manera el pueblo podía estar en comunión o mantener la comunión con Dios. Pero cuando el apóstol Pablo habla acerca del nuevo pacto del cual Cristo es el mediador, dice que a diferencia de esos sacerdotes que había entre los levitas, el sacerdocio de Cristo es distinto a ellos. ¿Por qué? Porque Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Él es hecho más sublime que los cielos, porque además no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer lo que primero hacían los sumos sacerdotes al llegar al lugar, es que ofrecían sacrificios por ellos mismos y después por el pueblo. Pero Cristo no tiene necesidad, dice, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Sí, porque dice al final, esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, Él es el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué otro detalle añade Dios de este nuevo pacto, Dulce? Que ya no iba a ser, o sea, En ese nuevo pacto, ¿qué diferencias encontramos? que ya no iba a ser necesario estar haciendo tantos sacrificios, sino que el sacrificio de ese mediador iba a ser solamente una sola vez y para siempre. Por eso se requería que el mediador fuera santo y sin mancha, para que fuera el sacrificio aceptado por Dios. Ok, entonces podemos observar ya dos cosas del nuevo pacto o del pacto que Dios hace con el pueblo, ¿verdad? Dice la confesión de fe que no habría podido ser posible el que el hombre tuviera comunión con Dios a menos que Dios condescienda. Y Dios ha condescendido y ha revelado su deseo de tener una relación con el hombre por medio de un pacto. Ahora, pudimos observar en el Antiguo Testamento que ese pacto comenzó revelándose en Génesis 3:15 con muchos detalles o pocos detalles. Pocos, pero suficientes para salvar a muchos hombres. Entre ellos, por ejemplo, vimos a quién, Obed. ¿Te acuerdas, Obed, a quién vimos entre aquellos hombres que fueron salvados por esa pequeña promesa apenas? Noé, Uh-huh. Job, Abraham. Ok, que fueron salvos por esa promesa, ¿verdad? Posteriormente Dios fue añadiendo más detalles. Ya en los días de Abraham, Dios dijo, entre otras cosas, Dulce, Que sería un pacto. que sería un pacto entre Dios
y Abraham, pero no nada más entre ellos, sino también entre su descendencia. Ok, para los días de Jeremías, ¿qué más hace Dios? Que ese pacto iba, o sea, iba a ser como el tiempo que fue invalidado no porque fuera el pacto Deficiente. sino que fue por causa de los hombres, pero que esta vez Él iba a poner su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, Ajá. para que desde el más pequeño al más grande conocieran y Él iba a perdonar la maldad y el pecado y nuestros pecados. Ok. Ya en los días del apóstol Pablo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ¿qué más dice Dios? Que había un mediador, ¿verdad? Y que ese mediador es Cristo el Señor, ¿verdad? Y que era necesario que fuera así. ¿Por qué cosas? A diferencia de... ¿Por qué no pudo ser un hombre el mediador de ese nuevo pacto? Porque no era santo, inocente, sin mancha. No estaba. ¿Qué habría pasado si hubiera sido otro hombre, hermana? Como Adán. ¿Qué hizo el primer Adán? Peco. Fracasó. ¿Y qué habría hecho otro hombre en el lugar de... Hubiera hecho lo mismo, simplemente. Entonces era necesario que fuera un hombre, pero que fuera Dios también, para que fuera santo, inocente y sin mancha y apartado de los pecadores, ¿verdad? Entonces Cristo se revela como el mediador del nuevo pacto. Ahora ojo con esto. La diferencia sustancial entre el viejo pacto y el nuevo pacto es Cristo. Es decir, ¿el viejo pacto ofrecía lo mismo que el nuevo pacto? Sí. ¿Ofrecía vida eterna el viejo pacto? Sí. ¿Qué le dijo Dios, por ejemplo, a los judíos para poder obtener la vida? Sí, pero ¿qué les dijo Dios? A través de la ley de Moisés, ¿qué les dijo Dios? Que tenían que obedecer. Y esa obediencia perfecta, ¿qué traería como consecuencia? Salvación. La vida eterna. ¿Sí me explico? Entonces, ¿el viejo pacto ofrecía vida eterna? Sí. ¿El nuevo pacto ofrece vida eterna? Sí. ¿El viejo pacto ofrecía que la ley de Dios estaría escrita en el corazón de los que son herederos de ese pacto? Sí. Lo mismo que el nuevo pacto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el viejo y el nuevo pacto? Si los dos ofrecían lo mismo. El Salvador. La diferencia es que el viejo pacto fue puesto sobre los hombros de un hombre llamado Adán. Y el nuevo pacto es puesto sobre los hombros de otro llamado Jesucristo. ¿Sí me explico? En el viejo pacto es el hombre quien se salva a sí mismo. En el nuevo pacto es Cristo el que salva. ¿Me explico? Él es el mediador de un nuevo pacto, Cristo Jesús. Por eso es que Pablo ve de manera distinta el viejo y el nuevo pacto. Dice que es un pacto mejor. ¿Por qué? Porque obviamente este pacto ya no recae en los hombres y en la responsabilidad del hombre, sino en la obra de Cristo, en lo que Cristo habría hecho. Esa es la gran diferencia. Ahora, para terminar esta parte del párrafo, miren, para que con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, decía Pablo. En la parte final que veremos de este día es que este pacto es hecho ¿con quién? ¿Con quién es establecido este pacto? Con sus escogidos, definitivamente. Ahora quiero que noten lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 8. Ahí está en pantalla. Hermana, ¿nos puede ayudar, por favor? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham. Son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ok, según el apóstol Pablo, este pacto, este nuevo pacto, es establecido ¿con quién? ¿Con aquellos que descienden físicamente de Abraham?
No. Dice Pablo que no son los descendientes, porque no todos los que son no todos los descendientes de Abraham, dice, son hijos. Y eso es interesante porque el pensamiento en aquel tiempo era que cualquier judío era hijo de Abraham. Abraham tenemos por padre. ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes son de vuestro padre el diablo, que Abraham. Si hubieran sido hijos de Abraham, ustedes harían las mismas obras de Abraham, o sea, creerían en él. Pero ustedes no son de vuestro padre Abraham, sino son de vuestro padre el diablo, porque el diablo es mentiroso y padre de mentira. Y todo el mundo se escandalizó, ¿verdad? O sea, no todos los que son hijos los descendientes de Abraham son contados como hijos, sino que en los días de Abraham, ¿sobre quién recae la promesa? Recuerden, ¿quiénes fueron los hijos de Abraham? Hay 2 hijos de Abraham. Isaac no. Ajá, hay más hijos de Abraham. Ismael. Ismael. Pero ¿quién es el que lleva la promesa? Isaac. Recuerden que Ismael es hijo de la esclava de Agar. ¿Sí? E Ismael es expulsado de su casa porque Ismael no lleva la promesa. Pero ¿quién sí lleva la promesa? Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Y dice el Señor, en Isaac te será llamada descendencia, ¿verdad? Esto es, Pablo explica, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios. Porque en este caso, Ismael era hijo de Abraham según la carne, Sí. pero no llevó la promesa. Sino entonces, ¿quiénes eran hijos de Dios? Los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, que para el apóstol Pablo, aquellos que son como Isaac, hijos de promesa, o sea, gente que cree en la promesa de Dios, en esa promesa del nuevo pacto, son verdaderos hijos de Dios. Los que son hijos por la fe en Jesucristo. Ellos son hijos de Dios, son hijos de Abraham también. Ellos son como Isaac y no como Ismael. ¿Me explico? Entonces, ¿con quién está hecho este pacto? Pues obviamente podemos observar nosotros que está hecho con los escogidos de Dios, con aquellos que son hijos de la promesa, o como también decía Nehemías Cox, dice, por tanto, la fuerza espiritual y la capacidad de complacer a Dios no puede ser restaurada de ninguna manera para ellos, excepto por el beneficio del nuevo pacto y esta nueva creación que lo acompaña. Ahora noten esto, porque muchas veces pensamos, y creo que ahorita que está el tema moderno de la guerra entre Israel e Irán, hay un movimiento del que hay que tener mucho cuidado. Es el movimiento sionista que comenzó en las iglesias evangélicas y hoy vemos que incluso ha avanzado para manifestarse aún dentro de la política internacional. El sionismo es esta creencia que ha postulado que los israelitas o el Estado de Israel son el verdadero pueblo elegido de Dios. Entonces, debido al hecho que ellos son el pueblo elegido de Dios, ellos pueden hacer y deshacer lo que quieran. Ellos al fin y al cabo son el pueblo elegido de Dios. Uno de las principales naciones que ha abrazado esta tendencia o perfil o inclinación teológica ha sido Estados Unidos y algunos de los países de Europa. Ellos han postulado el hecho de que Israel es el verdadero pueblo elegido de Dios. Pero cuando observamos nosotros las Escrituras, vemos que esto no es verdad. Que los hijos de Dios no son los hijos en la carne de Abraham. Los hijos de Dios son los hijos de la fe. No son los hijos de Abraham. Y es la fe, son hijos de la fe en Cristo. No estamos hablando de otra fe distinta. Cuando Pablo habla de la fe en Hebreos 11, no habla de una fe diferente a la nuestra, es la fe en Cristo. Esa es la única fe que existe en la Escritura. La verdadera fe es la fe en Jesucristo. Ahora, cuando nosotros observamos a naciones como Israel, pueblos como el pueblo o el Estado de Israel, son pueblos que no creen en Jesucristo, al menos en su mayoría. Ellos se han demostrado, han declarado públicamente que no creen en Cristo Jesús como el Mesías. Y si no creen en Cristo Jesús como el Mesías, evidentemente no son hijos de Abraham, porque Abraham creyó en la promesa del Mesías.
Y no son hijos de Abraham, y si no son hijos de Abraham, tampoco son hijos de Dios, y si no son hijos de Dios, no son el pueblo elegido de Dios. El verdadero Israel, como veíamos hace rato, es aquellos de oriente, de los 4 puntos de la tierra, del norte, del sur, este y oeste, que son traídos, y que son aquellos que por la fe en el Señor Jesucristo creen en Él, ¿sí? Por la fe en Cristo Jesús pueden mantenerse firmes, pero no son aquellos que niegan a Cristo. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos hijos de la fe, como Abraham, nuestro padre Abraham, que por la fe, ¿por qué es nuestro padre Abraham? Por la fe, porque él creyó y su fe le fue contada por justicia, ¿sí? Entonces debemos de tener esto muy claro, hermanos. Ahora, sobre todo en este contexto en donde la gente, incluso iglesias enteras evangélicas, dicen, ay, es que los judíos, o vamos a judaizarnos para parecernos más a ellos, porque ellos son el verdadero pueblo elegido de Dios. Hermanos, el verdadero pueblo elegido de Dios es la iglesia. En la iglesia hay judíos, sí, Pablo era uno de ellos. Pero hay gentiles también, sí, también hay gentiles. ¿Qué es lo que une a unos y a otros? Es más, en la historia de los héroes de la fe, veíamos primero a Enoc, veíamos después a Noé, veíamos después a Abraham. ¿Ellos fueron judíos? Ellos no fueron judíos, ninguno de ellos fueron judíos. Los judíos comenzaron después de los días de Moisés, cuando ya se establecieron o bueno, pudiéramos decirlo desde los días de Jacob, que pudieron ver ya el pueblo de Dios, pero más allá de eso, en los días de Moisés, cuando se establece la ley escrita, etcétera, es cuando puede manifestarse realmente el pueblo judío como tal al mundo. Pero entonces aquellos otros hombres que fueron salvos antes, fueron salvos por la misma fe, es lo que dice la Escritura, y fue la misma fe puesta en aquel que vendría, en esa simiente prometida, y eso es lo que nos une a todos ellos, hermanos. El pueblo de Dios es diríamos nosotros, el aglomerado de todas aquellas almas, personas, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, que han confiado en la promesa, que han confiado en el pacto de la promesa, que es Cristo Jesús, y en el mediador de ese nuevo pacto, que es Cristo. Esa es la diferencia que hay. Entonces, ¿qué nos une a Enoc? La fe en él. ¿Qué hizo diferente la ofrenda de Abel a la ofrenda de Caín? Su fe en Cristo. No fue que la ofrenda de Caín fue peor, eso no es cierto. La Biblia deja claro que él trajo lo mejor de la tierra, ¿sí? Y si Dios no aceptó esto, no fue porque fuera peor que lo que Abel ofreció, fue porque él no hizo las cosas por la fe en Cristo. ¿Sí me explico? Entonces esa es la gran diferencia. Nosotros hoy tenemos que tener esto muy en cuenta y recordar que pues este pacto de gracia, mis hermanos, es un pacto nuevo, es un pacto eterno que fue instaurado por Cristo, según Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 10, que este pasaje que hemos leído muchas veces. Y por supuesto, este pacto solamente puede ser considerado efectivo en los elegidos, ¿sí? En nadie más que los elegidos de Dios. Y entre ellos hay gente judía y gente no judía. Por eso Pablo dice al judío primeramente y también al griego. Él sabe que entre todos ellos, tanto judíos como gentiles, forman el Israel de Dios, el verdadero pueblo de Israel. Un llamado de judíos que son llamados eficazmente y de gentiles que son llamados eficazmente para formar juntos el pueblo elegido de Dios. Así que, hermanos, hoy con esto estamos terminando el primer párrafo de la confesión de fe. Gracias a esa condescendencia de Dios que nos revela primero el pacto, que nos muestra que Cristo es el mediador y con quién se establece este pacto, que es con los elegidos. Hoy vamos a terminar este párrafo, ¿sí? La siguiente semana vamos a iniciar ya el párrafo 2. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta acerca de estos 3 puntos que vimos del primer párrafo. Recuerden, la distancia entre Dios y el hombre, la finitud del hombre. ¿Por qué es necesario un pacto? Porque Dios es muy alto. ¿Por qué? Porque el hombre es muy pequeño. ¿Y qué hace Dios? Dios condesciende y puede estar relacionado con el hombre. ¿Sí? Ok.